Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Pretzel con Piña. Yo soy Byron. Y yo soy Chacha. Chacha, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos de las elecciones en Estados Unidos. Digamos, súper actual y creo que es una noticia que, bueno, no solo nosotros lo tematizamos, sino todos. Entonces creo que también queremos dar nuestra perspectiva a los resultados y empezamos directamente con la noticia y es que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Aún no todos los votos se han contado, pero ya se ve que es imposible superar a Trump. Aparte de que Trump ganó, también ganó la Cámara de Representantes y ganó el Senado también. Quiere decir que ya por lo menos los próximos 2 años tiene una super mayoría. Quiere decir que puede pasar casi cualquier ley por el Congreso, por las dos cámaras del Parlamento. Entonces eso tiene implicaciones muy graves que le da mucho poder a Trump en los próximos 2 años. Y entonces creo que empezamos con hablar un poco sobre tal vez las consecuencias que vamos a sentir los próximos 4 años. Vamos a hablar no solo de política interior, sino también un poco de política exterior. Y al final nos enfocamos en política de economía. Eso tiene 2 lados, obviamente la interior, que significa para Estados Unidos mismo y también para los países que están comerciando con los Estados Unidos. Entonces, hablando de lo interior, Trump en el pasado ha tenido en especial 2 temas centrales cuando hablaba de política interior. Por un lado era la crisis migratoria, como él la nombró. Quiere decir que él quiere regresar a ilegales, a migrantes desde Estados Unidos a otro lado. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero Trump en el pasado ha dicho que quiere formar centros de deportación, como él los nombra, y que el problema ahí obviamente es que muchas veces en las familias hay una persona que nació en Estados Unidos y con eso recibió también la ciudadanía estadounidense, pero al mismo rato las familiares son migrantes ilegales o personas que aún no tienen permiso de vivir en Estados Unidos. Eso quiere decir, estamos acá en un problema muy grave porque, ¿cómo lo hacemos? Queremos separar las familias y el jefe del ICE, que es el órgano que está ahí teniendo que solucionar esos problemas, ha dicho que tal vez van a devolverlas no solo ilegales, sino también a la gente que nació en Estados Unidos y que tiene el permiso de estar ahí legalmente. Entonces ahí vamos a ver grandes cambios. Y por otro lado, Trump ha nombrado la economía como un tema central que igual ahí va a ser interesante qué va a mejorar, porque Biden le ha dejado un sistema económico. Actualmente los números son excelentes, tiene inflación a 2%, que es como el valor que el Banco Central o los bancos centrales a nivel internacional intentan llegar, y los números de desempleo son bajitos. Entonces los números macroeconómicos se ven bastante sólidos. Eso por un lado. Si vemos la política interior, que ahí también tiene otros elementos que donde uno puede decir, eso es hasta cierto punto también un problema digamos, no de democracia, pero digamos se nota que tal vez la burocracia en sí, la administración va a trabajar más a favor de Trump y los intereses propios de Trump. Por ejemplo, por lo menos intenta quitarle algunos derechos que han hecho para proteger a los funcionarios de que ellos puedan operar libremente sin poder ser influido por parte de la política. Quiere decir que cuando hablamos de investigaciones judiciales contra algunos miembros del gobierno, antes los funcionarios lo podían hacer sin tener miedo de las consecuencias. Actualmente Trump, como en los primeros 4 años de él, va probablemente quitar esos privilegios y va probablemente instrumentalizar ese poder para por lo menos
para que quitar los investigaciones que actualmente están ahí en contra de él y también en contra de familiares y otras personas cerca a Trump. Entonces eso va a ser un cambio muy grande y al nivel internacional también vamos a ver grandes cambios. Por ejemplo, hablando de Israel y Palestina, Trump muy probablemente va a seguir apoyando más fuerte a Israel y eso va a tener de consecuencias que Israel va a andar aún más agresivo fuerte, cuando claro. vemos los ataques que obviamente resultaron de un ataque terrorista contra Israel, pero lo que ha hecho Israel para defenderse, y tiene el derecho de defenderse, también ha traído graves consecuencias para el pueblo palestino y para el Líbano. Entonces, Trump ahí va a darle más libertad al primer ministro de Israel de operar sin los límites que Biden le ha implementado. Y al mismo tiempo vemos en Ucrania que ahí no se sabe aún cómo va a seguir eso, que Zelensky vio a Trump unos meses atrás y obviamente él lo presentó el plan de victoria, que Zelensky dijo le va a solucionar el conflicto. Vamos a ver cómo Trump va a reaccionar y si va a seguir apoyando a Ucrania o que va a retirar la ayuda y que al final podría resultar en una lucha, una guerra en Ucrania aún más violenta y más problemática para Ucrania que ya está. Entonces eso van a ser como los dos lados, digamos, ya hablando muy superficial de los temas actuales, los temas, sí que probablemente no solo Estados Unidos, sí que no solo para Estados Unidos son relevantes, sino también para todo el mundo. Byron, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que Tú, yo ya lo esperaba que Trump ganara. Creo que era, pues yo lo veía bastante probable y viéndolo desde una perspectiva para Latinoamérica es bastante confuso porque en los últimos años, por ejemplo, las conexiones con México han mejorado muchísimo y no solo ha mejorado, sino se convirtió en el principal socio económico de Estados Unidos. Y Trump lo que quiere es poner aranceles para las importaciones desde México también. Entonces al final es como una, de, una contradicción a lo que ha estado pasando últimamente y que también para Estados Unidos es difícil decirle a México, ok, le vamos a poner aranceles a todos los productos importados desde México, porque también sería un gran impacto económico en Estados Unidos, que también está tratando de luchar contra China en el aspecto económico. Entonces creo que en la parte de Latinoamérica hay bastante incertidumbre de cómo va a ser el futuro, pero también un poco de seguridad de que Estados Unidos podría existir sin el apoyo 100% de Latinoamérica, pero se le daría muy difícil para competir, por ejemplo, contra China. También, por ejemplo, Brasil quería intensificar un poco las conexiones económicas con Estados Unidos, incrementar sus conexiones. Y bueno, al final creo que muy probablemente se quedará en lo que en el estado actual, ya que se prevé que Trump no querrá agrandar las conexiones con Brasil. Luego con Argentina, creo que con Argentina las negociaciones pueden ir bien, ya que Milei y Trump son buenos amigos y se han visto repetidas ocasiones en reuniones y Milei siempre habla bien de Trump y así como Trump también siempre habla bien de Milei. Entonces, con Argentina de pronto le vaya bastante bien a Argentina y bueno, que son como los tres grandes jugadores ahí. Luego en la parte de Alemania creo que es difícil, ¿no? Predecir qué podría llegar a pasar o qué grandes impactos tendría en el ámbito europeo. Por ejemplo, ya lo vimos con Biden, que le había puesto aranceles a los carros chinos. Y bueno, en parte Europa le siguió con los aranceles también a los carros. Por una parte, pues se decidieron de último porque Alemania y Europa tienen buenas conexiones con China, pero en parte también porque pusieron al final los aranceles fueron de los últimos de poner los aranceles contra China. Creo que también pensando un poco de que, ok, Estados Unidos puso aranceles súper altos a los carros de China, esos carros tienen una demanda en algún otro país, entonces mejor evitar que lleguen a Europa
poniendo aranceles, entonces, porque en algún momento los carros tendrían que ser ubicados en algún otro país. Entonces creo que ahí Europa se estaba protegiendo un poco, o bueno, Alemania se estaba protegiendo un poco de que vinieran a parar acá por un precio aún menor. Sí, en el aspecto social, no sé, es un poco loco. Creo que muchas personas nunca esperaron de que Trump volviera a ganar, pero creo que era un poco obvio de que iba a volver a ganar. Entonces, ya, no sé, es un poco que muchas personas critican y hablan mal y solo piensan mal de él, pero al final es el que está ganando. No sé, es un poco contradictorio y al final uno no sabe qué esperar de las personas. Sí, pues es un poco sorprendente de que vuelva a ganar después de tanta crítica que ha llevado, después de las demandas que le han puesto, las investigaciones, no sé. Oh. Sí, o sea, creo que es interesante ese último punto, que creo que 820 algo fue la última vez que un presidente volvió a ganar con una pausa entre los dos periodos legislativos, que Trump estaba ahí desde 2016 a 2020, ya luego 4 años Biden, y volvió a ganar. Y Pues eso es algo que no pasa tanto en Estados Unidos. y de la manera que está pasando, ¿no? Creo que una diferencia tan grande, creo que no se ha visto en los últimos años. Sí, o sea, y también, eso también se ve un poco similar que pasó en 2016 con Clinton, que ahí también todos pensaron, uff, podría ser que Clinton gana, pero también en esas elecciones Trump ganó por lo menos en el popular vote, o sea, en el, digamos, contando los votos en total, ganó con una diferencia relativamente alta que uno no esperaba. Algo similar está pasando hoy, o sea, bueno, pasó ayer, y muestra también un problema que sí, hasta cierto punto las encuestas también tienen, que no todas las encuestas obviamente son encuestas, o sea, es imposible decir exactamente cómo van a terminar las elecciones. Pero en especial en el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene, digamos, institutos que hacen las encuestas bastante conocidos y son el país que prácticamente fundó o las profesionalizó las encuestas, pero muestra que claramente, en especial en esos casos donde hay dos candidatos, donde uno sabe que uno de los dos candidatos, en este caso Trump, es un candidato que lleva muchos escándalos, entonces la gente tiene problemas en decir públicamente que apoyo a Trump, y por lo tanto dicen algo diferente o no responden a la encuesta, que eso, claro, después tiene la consecuencia que la encuesta en sí no refleja lo que quiere reflejar, y de eso es una razón por la cual la encuesta no da el resultado que uno, digamos, el resultado de prever qué va a pasar en el futuro, y que es el trabajo de la encuesta. Pero Claro, y al en final el caso que ahorita en esas elecciones hay que ver dónde estuvieron los problemas, y obviamente las encuestas, hay muchísimas encuestas y todas las encuestas tienen calidades diferentes. Entonces, en los próximos días, semanas y meses van a llevar a la luz lo que no funcionó en las encuestas, como deberían haber funcionado, y también que se pueda aprender de eso. Pero volviendo un poco a los aranceles que nombraste antes, creo que es un punto súper interesante. El problema de aranceles es que aranceles no son pagados por el país que está exportando, o la empresa que está exportando el producto, en este caso carros, sino la población, en el caso de ahorita en Estados Unidos, que compra ese producto exterior, quiere decir, el que compra el carro alemán, el carro japonés, el carro chino, es el que paga el arancel y no el país que exporta. Eso creo que es un problema que Trump actualmente tal vez no quiere ver o no ve, porque una de las razones fue la inflación, y la inflación quiere decir, digamos, qué tanto puedes comprar de tu dinero. Digamos, aranceles van a causar que los productos que están dentro del mercado en Estados Unidos van a aumentar de valor, quiere decir, se van a poner más costoso. Quiere decir que tienes que pagar más por el mismo producto que antes pudiste comprar por menos. Quiere decir
que pierdes potencia de compra y eso resulta a largo plazo a lo contrario lo que Trump quiere decir. Y Trump en algún momento ha dicho que quiere poner aranceles a una gran variedad de productos para fomentar la competencia dentro del país, pero el problema es que ninguna empresa por 10% de aranceles o 15 o 50% de aranceles va a empezar a volver a producir lápices o algo, productos sencillos dentro de Estados Unidos. Lo único que va a causar es que los que quieren comprar ese producto van a pagar el arancel del producto exterior y no es lo que Trump quiere. Es más lógico o digamos desde un punto macroeconómico, más lógico lo que hizo Biden con atraer inversiones, atraer empresas con diferentes métodos e instrumentos que solo implementar aranceles, que es tal vez una lógica que en la primera vista da resultados, pero pensándolo dos pasos más, es el contrario de lo que uno quiere lograr. Y hay varias razones por las cuales los aranceles tal vez no son la mejor opción, pero Trump se ha posicionado. Tal vez hablamos un poco de los aranceles. Byron, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves como un instrumento adecuado para el tema de Estados Unidos o tal vez ves otros instrumentos que tal vez serían mejor en este caso? Pues al final los aranceles están los diferentes tipos de aranceles y es con qué motivo pones un arancel. Uno podría ser para proteger la producción local, otra para reducir la compra o para aumentar el precio de estos. Y creo que en este caso, bueno, creo que también hay otros diferentes. Y en este caso creo que al final, o para mejorar los impuestos recogidos por el país. Por ejemplo, para productos de lujo o productos similares, pero creo que en este caso poner un impuesto simplemente por competencia política no es la mejor solución. Creo que pocas veces ha resultado en algo positivo para el país poner los aranceles, porque al final significa que uno, la sociedad va a comprar por precios más caros, como lo dijiste, y si quieren comprar por precios menores, tienen que comprar los productos que no están arancelados, pero tampoco significa que esos productos van a ser más baratos. Porque si yo estoy viendo que todos los productos, si yo soy la empresa A que produzco en el exterior y tengo que importar, y con ese importe se aumenta el precio al arancel, y está la empresa B que ve que las personas están comprando a ese precio, aún con el arancel, yo puedo poner los carros o cualquier otro producto a ese mismo precio, sabiendo que las personas ya lo están pagando. Entonces creo que al final esto de los aranceles lo que va a hacer es al final que las personas van a comprar menos per se, no solamente de carros chinos o de productos importados, sino de productos en general y que al final todos los precios van a aumentar de productos similares que están aumentando de precio porque las empresas tampoco quieren desaprovechar la subida de precios. Y creo que es al final un poco sí, como el problema de que se está tratando de reducir el impacto del gobierno o que se está tratando de reducir el gobierno, pero si pones aranceles más bien estás incrementando el gobierno y creo que esto no es 100% bueno para la economía. O sea, yo en mi perspectiva evitaría los aranceles, principalmente aranceles políticos como se está haciendo ahora con China y en el caso de que se lleguen a hacer con Latinoamérica, bueno, que al final se quieren hacer con todos los productos importados, pero principalmente con México, que Estados Unidos está importando tantos productos de México, significa que casi que todos los productos que existen en Estados Unidos van a tener aranceles, es decir, que todo va a estar más caro. Para mí no tiene sentido. Al final lo que estás haciendo es hacer más pobre la... Sí, sí, y el otro punto es que obviamente también pierdes competitividad y bueno, Estados Unidos no es una economía que está centrado en la exportación, pero también muchos productos de Estados Unidos se exportan al exterior y con que subes aranceles, claramente proteges, como tú dijiste, a las empresas locales, pero eso significa que esas empresas tienen menos motivación de adaptar, mejorar su cadena de producción, porque saben, bueno, yo igual puedo acá tener falta de productividad porque igual el gobierno me va a proteger. Y esos productos
tal vez los puedes vender entonces en el mercado estadounidense. Pero si intentas vender ese producto en el mercado internacional, donde ya los aranceles de Estado del gobierno estadounidense ya no te protegen, no vas a poder vender ningún producto, porque las empresas que sí compiten en el mercado mundial tienen que competir con países con otras circunstancias, otras leyes nacionales y cosas así, y los productos de ellos están hechos para poder competir a nivel internacional. Y con las aranceles no vas a poder motivar a una empresa de reducir esos costos, y con eso ya el mercado internacional pierde mucha relevancia para ti. Yo sé que en Estados Unidos las empresas principalmente producen por Estados Unidos y por Canadá y por México en parte, pero no, o sea, no solo Estados Unidos, también grandes empresas estadounidenses están enfocados en vender sus productos también en otros lados, y es una consecuencia de que también trae el arancel de esa falta de competitividad. Y por lo tanto, tú nombraste el ejemplo de las empresas, bueno, de los carros chinos que ahorita enfrentan aranceles. Siempre quiere decir, cuando tú implementas aranceles, el otro lado también va a implementar aranceles. Es el derecho del otro estado. Quiere decir, si Estados impone aranceles contra productos europeos, la Unión Europea, como lo ha hecho la vez pasada, también va a imponer aranceles contra productos estadounidenses. Y lo mismo, China ha impuesto aranceles en contra de ciertos tipos de vino por los aranceles en carros chinos. Y a largo plazo eso quiere decir que el consumidor, sea donde sea, va a tener que pagar un montón más por el mismo producto que hace unos años atrás podía haber comprado por mucho, mucho menos. Sí, exacto. Y bueno, hablando un poco de de la política, o bueno, de la sociedad en Estados Unidos, ¿qué tan probable es que se les quite el pasaporte a las personas que ya tienen el pasaporte estadounidense o bueno, que fueron nacionalizados? Eso es una Porque yo pregunta creo que al que, o sea, final, para mí eso es imposible. O bueno, casi imposible. bueno, tú dices es imposible, pero creo que por lo menos cuando han preguntado, por ejemplo, los haitianos que viven en Pittsburgh, que salieron en las noticias porque Trump dijo que se están comiendo los gatos y los perros, al final le han dicho a J.D. Vance, pero esos hombres que viven ahí, mujeres, niños, lo que sean, en parte ya tienen pasaporte estadounidense. La respuesta que de J.D. Vance fue, no me importa, igual los vamos a echar. Y eso muestra de que las leyes para él en ese momento dependen de qué color de piel tienes y qué origen tienes. Y si tienes pelo más oscuro que él y se sabe que tus padres llegaron de Haití, entonces tú no vales lo mismo como un blanco que migró hace 200 años a América, a Estados Unidos, o sea, tú tal vez desde el punto racional dices una ley es una ley y va a ser enforzada por el gobierno y lo puedes defender, pero digamos, puede ser que al final las cortes van a decir que hey, no funciona, pero digamos, solo tener el presidente de Estados Unidos y su vicepresidente diciendo que eso no me interesa, yo hago mis propias leyes, muestra algo, o sea, falta de sentido común, de un sentido democrático. Por lo tanto, o sea, esperemos que no les quiten el permiso, pero sí, ahí veremos, o sea, puede pasar, o sea, no, igual, digamos, cambiar, digamos, el derecho de recibir la ciudadanía, cuando naces allá, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Hay otros países que tienen un otro principio ahí diciendo de que tienes que tener padres de ese país para obtener la nacionalidad, y está completamente bien. El problema es que te quitan el pasaporte y la ciudadanía cuando ya la tienes, y vamos a ver cómo resulta, y va a haber muchas decisiones, muchos por parte de las cortes, y esperemos que no les quiten las ciudadanías a la gente que ya vive ahí por un buen rato. Sí. Y bueno, en la parte de economía de Estados Unidos, que decías que Biden va a dejar una economía bastante fuerte, pero del lado de Trump dice que no está tan fuerte.
pues al final es difícil a quién creerle, ¿no? Los números actuales pues reflejan que en la bolsa, que al final la bolsa no refleja la economía, pues como la economía gubernamental, pero al final a quién le cree uno. Están los números también, pero ¿qué números valdría la pena leer? Sí, o sea, sí, la bolsa no refleja la economía real, pero hasta cierto punto prevé lo que va a pasar. O sea, claro que eso no siempre tiene que pasar, pero es una valoración lo que esa empresa logra en los próximos 2 años, 2 meses, un mes, una semana, depende de en qué te estás enfocando, en 10 años, en 50 años. Entonces, el problema es que la bolsa va a reaccionar en algunos aspectos fabulosos, en otros contraproductivos, o sea, negativo. Por ejemplo, Trump ha dicho que quiere subvencionar, digamos, el gas y el petróleo. Y el problema es que, obviamente, bueno, no es un, o sea, sí es un problema porque vivimos en el tiempo de cambio climático y apoyar aún más a gasolina y gases, etcétera, para generar energía, causa más CO2 que al final fomenta el cambio climático. Pero esas empresas, o sea, también hay empresas que están sacando ahí el petróleo de la tierra y esas empresas obviamente se benefician. Sin embargo, hay muchas empresas que ya están 2 pasos más, o sea, construyendo carros eléctricos, haciendo o construyendo máquinas para reciclaje, para cosas así, de que ya sabiendo de que en unos años va a ser necesario reciclar algunos elementos de metal, otros productos, y ellos, esas empresas obviamente no lo van a sentir tanto ese efecto actual, pero obviamente sí lo sienten de que ya los próximos 4 años, por lo menos el mercado estadounidense va a perder un poco, no mucho, un poco de relevancia para ellos, porque igual mm, hablamos de un 52% que votó para Trump y digamos los estados federales, bueno, los estados que económicamente son relevantes, aparte de Texas, son también los económicamente fuertes. O sea, si ves el mapa, el centro es rojo y los dos lados, la costa pacífica y la costa atlántica, son azules. Entonces, y ahí California, Washington, New York, Virginia, son todos esos estados que tienen gran parte de la economía mundial. Creo que California en sí tiene el Producto Interno Bruto número quinto a nivel mundial, solo viendo el estado de California. Quiere decir que las regulaciones al nivel federal son una cosa, pero las empresas van a seguir porque saben que no importa lo que Trump dice, en algún momento los problemas van a ser tan urgentes, necesitamos sacar un producto que pueda competir en el mercado mundial. Entonces, por ejemplo, materiales nuevos, materiales más sostenibles son la única forma, porque el resto en algún momento se acaba o ya no va a ser permitido en otros mercados. Quiere decir que China va a limitar el ingreso de ciertos productos de la Unión Europea y ya con esos dos mercados prácticamente pierdes el mercado mundial. Hablando un poco, exagerando, pero el mercado africano es irrelevante, el mercado latinoamericano es prácticamente irrelevante y entonces, por lo tanto, esas empresas también ven el futuro un poco más lejos, o sea, no ven el futuro en los próximos 4 años, sino ya aparte de los 4 años, en los próximos 10, 20 años, y ya tienen eso en vista. Entonces, por un lado, espero que las empresas a corto plazo que tengan que ver relación con Trump van a ser favorecidas, y las otras empresas que no están, digamos, dentro de las ideas de Trump van a tener tal vez un mínimo, un disminuyo pequeño, pero a largo plazo esas empresas van a seguir creciendo. O sea, no espero grandes efectos negativos en la bolsa como hace durante la primera elección de Trump. Claro. Y bueno, hablando un poco de la bolsa y datos curiosos, nosotros hablamos en los podcasts pasados de qué pasaría con Tesla si Trump gana.
y bueno, lo vimos, ¿no? Explotó en la bolsa, tuvo una gran subida. Bueno, era de esperar, ¿no? Y para ir cerrando, Chacha, ¿qué impresiones le deja las elecciones de Estados Unidos? ¿Lo esperaba? ¿Cuál es su sentimiento a futuro cercano de qué pasará con el mundo con Trump? Wow, Un poco resumido. primero diría esperar, vamos a ver qué pasa de verdad. Estados Unidos también es un elefante, ahí los procesos también duran un montón de tiempo. Entonces, como he dicho al principio, en 2 años ya un tercio del Senado se va a reelegir, un tercio de la Cámara de Representantes se va a reelegir y con eso también el poder puede cambiar hasta cierto punto. Los próximos 2 años van a ser que Trump personalmente va a perseguir a la gente que estuvieron en contra de él. Es Trump, piensa en esos motivos, el que estaba en contra de mí va a ser perseguido. Entonces va a ser una lucha muy sucia, de verdad, y da una muy mala imagen de Estados Unidos. Viendo el lado económico, yo espero no muchos grandes cambios, porque Biden hizo el IRA, o sea, el Inflation Reduction Act, fue un instrumento muy valioso y va a dar frutas los próximos años hasta después de la administración Trump. Entonces, Trump va a tener el lujo de seguir con buenos números macroeconómicos y vamos a ver qué pasa después de los 4 años Trump. Entonces, por ahora, un poco más de calma. La Unión Europea es un continente poderoso, una organización internacional poderoso y otros países y estados también tienen su poder. China tiene su poder, América Latina tiene su poder, entonces cada uno también tiene posibilidades de implementar su interés en contra de Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, van a ser graves las consecuencias, pero hasta qué punto van a ser, así como algunas personas lo han dicho anteriormente en las noticias, no creo que va a ser. Perfecto, sí, vamos a ver qué pasa en el futuro. Es muy divertido, si uno, pues acá en Alemania, caminando por las calles, en los parques, escucha a las personas un poco preocupadas de una elección que al final uno creería que se queda en Estados Unidos, pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Vamos a ver si en las próximas semanas ocurre algo que valga la pena que hablemos sobre las elecciones de nuevo. Por ahora ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos dejen un like en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, X, Instagram, TikTok. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.